Buenas tardes, mi nombre es Yael Carvajal Tapia, soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la Unidad Académica Profesional de Jupilco. En esta ocasión, continuando con los webinars de los temas de psicología que he estado trayendo en estos videos, va hoy a hablar, no quiero platicarles sobre un tema bastante importante que es la motivación. Eh, Vamos a hablar sobre qué es la motivación, para qué sirve la motivación, cómo obtener motivación, ¿no? Yo creo que es un concepto bastante cotidiano ya, la palabra motivación. Es algo que todos tenemos cierta idea de lo que es, de lo que implica y tal vez hasta de cierta forma de cómo obtenerla o cómo conseguirla. Sí, principalmente aquí quiero abordar de forma clara algunas cosas que en la cultura popular, por así decirlo, o en el conocimiento general, pues se han ido tegiversando y han dado un concepto un poco erróneo de lo que es la motivación. Aquí vamos a hablar de la motivación desde un punto de vista psicológico, ¿no? ¿Sí? Hablar de motivación, para empezar, es hablar de muchas cuestiones. Es hablar de dónde obtenemos la voluntad para cumplir nuestras metas. Es hablar de aquello que nos inspira, que nos lleva a accionar o a poner en práctica, en marcha, nuestros planes, nuestras acciones, nuestras ideas, nuestros deseos, ¿no? Sí, yo quiero que te preguntes a ti, antes de entrar o ahondar un poquito en el tema, ¿de dónde es que obtienes la voluntad para cumplir tus metas? Piensa en una situación, en cualquier situación en la cual tú hayas tenido que trabajar por algo, en la cual tú hayas tenido que sí, que luchar por algo, que comenzar un proyecto, cuando comenzaste una actividad, algo nuevo, ¿de dónde obtienes esa voluntad para empezar, en primer lugar, ¿no? ¿De dónde obtienes esa voluntad para poner en marcha ese proyecto? ¿Cómo logras dar un primer paso? ¿Sí? Porque muchas veces lo complicado de iniciar proyectos, de cumplir nuestras metas o nuestros objetivos es el primer paso, ¿sí? Sí, necesitamos ese empujón, como muchas veces lo dicen, que muchas veces no es nada más que la motivación adecuada para empezar cierta cosa, pero necesitamos ese empujón. ¿Para qué? Para poder realizar nuestro proyecto, nuestras metas, nuestros objetivos, lo que sea, ¿sí? También hay que preguntarnos qué nos inspira. Eso es muy importante. Cuando hablamos de motivación podemos hablar de algunos, no sinónimos, pero sí palabras asociadas a la motivación, como puede ser inspiración, ¿sí? Principios, motivaciones, como decíamos, voluntad, fuerza de voluntad y demás cuestiones son palabras que van relacionadas con el tema de la psicología. Y bien, vamos a definir en primer lugar qué es la motivación, ¿no? La motivación tiene su origen en las palabras de latín, ¿no? Esta es su definición etimológica. Proviene del latín motus, que significa movido, y motio, movimiento, ¿sí? Por lo que podemos comprender la motivación ya como tal, como el impulso que tiene el individuo para realizar ciertos actos. Esa es la motivación, el impulso que la persona tiene, ¿sí? Como decíamos, ese empujoncito que la persona tiene para realizar ciertos actos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien cuando vemos que no está haciendo algo que debería de ser? No, es que no estoy motivado, es que no tengo la motivación necesaria para hacerlo. Bueno, se refiere a que no tiene ese impulso, esa energía, esa fuerza que lo va a llevar, como aquí dice, a realizar ciertos actos, ¿no? Desde la etimología ya podemos ver que se relaciona con el movimiento, como lo dice motio, movimiento, o con el accionar, ¿sí? Es muy importante que intentamos esto para comprender bien lo que es el concepto de motivación. ¿Sí? Entendemos la motivación como una energía que nos activa, nos mueve y nos orienta, ¿sí? Nuestros actos hacia un objetivo concreto. Este objetivo está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. Dentro de la psicología se entiende la motivación como ese impulso necesario para comenzar o encaminarnos a un acto, para realizar actos que nos lleven, y esto es importante, a la satisfacción de necesidades, ¿sí? Ese es el fin que persigue la motivación, encaminarte
a actos que tengan como consecuencia una satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos, ¿sí? Es ahí donde podemos comprender un poquito más a profundidad lo que es la motivación, porque si solo lo dejamos así, con la primera impresión que tenemos de la palabra motivación, pues la entendemos muy superficialmente. A lo mejor lo entendemos como las ganas, ¿no? De hacer algo, el ánimo de hacer algo, y realmente no, la motivación no es eso. El ánimo influye en la motivación, ¿sí? Es un factor que está en juego ahí cuando hablamos de motivación, pero no es sinónimo de motivación. Y bueno, las ganas son más que nada la manifestación de estar motivado y de tener un buen ánimo, ¿sí? Como podemos comprender, no es lo mismo. Tiene pequeñas diferencias. Hablando de necesidades, como lo decíamos, que la motivación es ese impulso para realizar ciertos actos que lleven a cumplir las necesidades. Este autor, Abraham Maslow, nos refiere que la motivación se puede definir como el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. Es precisamente lo que nos decía anteriormente, porque Abraham Maslow, en su teoría humanista del comportamiento humano, dice que el humano se mueve o modela su conducta de acuerdo a las necesidades que tiene que solventar, que tiene que satisfacer. Para Abraham Maslow, la conducta está determinada por las necesidades que hay que satisfacer. Él las divide en necesidades primarias, secundarias, terciarias. Bueno, hace una pirámide de 5 niveles y nos dice que la conducta humana es resultado de querer satisfacer esas necesidades que están en la pirámide. ¿Cómo las satisfacemos? Mediante la motivación, ¿sí? Mediante la motivación para perseguir, satisfacer esas necesidades. Estas están distribuidas de manera jerárquica, como decíamos, en una pirámide. Las principales son las básicas, como puede ser comer, beber, todas las necesidades fisiológicas, dormir, ir al baño, etcétera. Ya en un segundo nivel están las de seguridad, como tener una casa, un hogar, tener un trabajo, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones, hasta llegar al último nivel de la pirámide, al quinto nivel, que es la autorrealización. Ahí, para Maslow, ese es el último nivel de la pirámide. Ese es lo último a lo que puede llegar una persona, un ser humano, y ahí es donde va a ver completamente resueltas sus necesidades, y para ello necesita de la motivación, ¿sí? Ahorita estamos adentrándonos un poco en el tema, estamos abordando varias perspectivas o paradigmas que se tiene de la motivación para entender qué es, ¿sí? Bueno, eso fue de ese autor. Hay otros autores que dividen o clasifican a la motivación para entenderla de diferentes formas. Una de las teorías más aceptadas de la clasificación de la motivación es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿sí? Son dos tipos de motivación. ¿Y en qué se diferencian una de otra? En si es interna o externa esa motivación. Como podemos ver, aquí nos dice que la motivación intrínseca es considerada como un tipo de motivación positiva, ¿sí? La cual, ahorita vamos a ver un poquito más a qué se refiere motivación positiva, pero es aquella relacionada con nuestros deseos e impulsos internos, ¿sí? La motivación intrínseca viene de nosotros mismos. Esta motivación, como su nombre lo dice, de interior, viene de nosotros. Es la motivación que se obtiene o que se da cuando nosotros tenemos ciertos deseos, ciertas necesidades. Nosotros tenemos ciertas cuestiones que queremos nosotros satisfacer, pero nosotros mismos, ¿sí? De ahí viene esa motivación intrínseca. Cuando se da por nosotros, por nuestros ideales, deseos, ganas, sueños, lo que sea. La motivación extrínseca, sin en cambio, también tiene una orientación positiva, pero es la motivación que viene de fuera de nosotros, ¿sí? Esta se involucra o tiene más que ver con el medio. Esa motivación que nosotros obtenemos, como cuando, por ejemplo, no sé, nos dicen que nos van a dar algo, nos van a dar un premio, un regalo. Es el ambiente, el exterior, lo que nos motiva
a hacer algo, a realizar algo. Ya no depende de nosotros, de nuestros deseos. A lo mejor nosotros sí tenemos deseo de obtener algo, pero fue condicionado por el ambiente, ¿no? Viene de fuera. Por eso es que se dice que es motivación extrínseca. Y bueno, este otro tipo de motivación, como lo decíamos, o otro tipo de clasificación de la motivación es la positiva y la negativa, ¿sí? En esta clasificación, se divide así por si obtenemos algo positivo o evitamos que algo negativo ocurra, ¿sí? Es así como se divide o como se hace esta diferenciación de la motivación positiva y negativa. Los autores dicen que si nosotros obtenemos algo positivo, si estamos motivados por obtener algo positivo, va a ser motivación positiva, pero si estamos motivados por evitar algo negativo, va a ser motivación negativa. Como bien aquí lo dice, este tipo de motivación se define como la búsqueda de una recompensa. La motivación positiva es eso, la búsqueda de una recompensa o algo positivo. Por ejemplo, y puede ser la misma situación, aquí depende mucho de la percepción de la persona frente a la situación o a lo que está buscando obtener o evitar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos la imagen de unos corredores, están en un maratón y puede ser que la motivación de alguno de ellos sea recibir una medalla, ¿sí? Eso es algo positivo. Eso es una motivación positiva. ¿Por qué? Porque se está buscando una recompensa, ¿sí? Y el buscar esa medalla en la carrera o el buscar una medalla de oro, de plata, de bronce, la que sea, pero el buscarla, obtener esa recompensa, esa gratificación, es lo que los motiva a echarle ganas a la carrera, a la competencia. Eso es motivación positiva. Sin en cambio, la motivación negativa puede ser la misma situación, pero vista desde otra perspectiva. Alguien puede ir en esa carrera y puede decir, yo no quiero perder, sí, yo no quiero quedarme hasta atrás, yo no quiero ser de los perdedores, por así decirlo. Entonces, eso le va a dar la motivación necesaria para poder echarle más ganas en la carrera, para lograr ir más adelante, para adelantar a otros compañeros o incluso para ganarla, ¿sí? Es esa la diferencia entre motivación positiva y negativa. Incluso en una misma situación se pueden dar ambas. ¿De qué depende? Como lo decíamos, depende de la percepción que la persona tenga de la situación, ¿sí? De cómo la persona aborde la situación, porque mientras en una misma situación se puede estar buscando una recompensa, una gratificación, como puede ser en un examen, por ejemplo, tú puedes buscar el obtener un 10, el obtener una muy buena calificación, entonces eso te va a ayudar o a dar el impulso que necesitas para estudiar, entregar tus trabajos, para hacer todo lo necesario para obtener esa recompensa o gratificación. Sin embargo, otro alumno, otro compañero, puede ser que su motivación, que es cuando se conoce motivación negativa, esté dirigida a evitar reprobar, ¿sí? Que él quiera, no, yo no quiero reprobar, yo no quiero sacar bajas calificaciones, yo no quiero sacar un 6, ¿sí? Esa evitación, cuando está tratando de evitar ese estímulo negativo, es cuando se convierte en motivación negativa, ¿sí? Evitar el dolor, evitar el fracaso, evitar la pérdida, evitar la desilusión, evitar la decepción, todo eso es motivación negativa. No quiere decir que sea mala. Muchas veces nos motivamos de esa manera. Bueno, yo no quiero reprobar, entonces estudio, ¿sí? No es mala, pero es preferible la motivación positiva, ¿sí? Porque la motivación negativa puede provocar ciertos sentimientos de apatía, de miedo, de angustia, de preocupación por a lo mejor no lograr evitar la situación negativa. Si nosotros estamos pensando todo el tiempo, no quiero reprobar, no quiero reprobar, no quiero reprobar, nos va a causar angustia, nos va a causar ansiedad y eso nos va a afectar, ¿sí? Es por eso que es preferible la motivación positiva. Muchas veces no se puede evitar porque obviamente hay en la vida diaria, en nuestro día a día, hay situaciones negativas que se buscan evitar, pero es preferible siempre enfocarlas a una motivación positiva. Disculpen. Y bueno, aquí esta es la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? Como pueden ver, hasta abajo están las necesidades fisiológicas,
Luego le siguen las necesidades de seguridad, que como decíamos es estabilidad, un hogar, todo eso. Ya después están las necesidades de afiliación o de pertenencia. Estas necesidades es una necesidad del ser humano, sentirse parte de, identificarse con, sentir identidad con algo. Muchas personas lo hacen con equipos de fútbol, con grupos religiosos, con la propia familia, con muchas cuestiones, tienen esa cubierta esa necesidad de afiliación, esa necesidad de pertenecer a algo, de sentirte parte de algo, de un grupo, de un proyecto, de algo para, porque bueno, nos ayuda a sentirnos parte de, nos da una identidad o refuerza nuestra identidad, ¿sí? Por eso hay muchas personas que son muy adeptas a un partido político, por ejemplo, porque eso les da una identidad, ¿sí? Cumple este tercer escalón de la necesidad de afiliación. Luego está la necesidad de reconocimiento, que es aquella necesidad de que valoren tus logros, tus metas, de que se note tu esfuerzo, de que se aprecie tu esfuerzo, toda esa necesidad que tenemos de que se vean nuestros logros, nuestras metas, todo lo que hemos trabajado y todo lo que nos hemos esforzado, ¿sí? Y por último está la autorrealización, que es un estado de plenitud, es un estado de gozo, donde una vez cubiertas todas las demás necesidades de abajo, pues son metas más altas, ya que involucra lo espiritual, ¿sí? Todas estas cuestiones y ya para traer paz a tu vida, todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, aquí lo puse porque hay otra clasificación de la motivación que es motivación personal o motivación social, ¿sí? ¿A qué se refiere? La motivación personal o primaria es precisamente el tipo de motivación que podemos ver aquí abajo en estos primeros escalones de la pirámide de Maslow, que es el tipo de motivación que es puramente intrínseca, es viene de ti, como ya lo vimos, se caracteriza por el hecho de que la recompensa está dirigida a satisfacer una necesidad tuya, una necesidad propia. Por eso se distingue este tipo de motivación, la personal o primaria, ¿sí? Por otro lado, la motivación secundaria está dirigida a lograr el bienestar a través de los demás, ¿sí? En este tipo de motivación se obtiene un bienestar, se obtiene una gratificación por medio de las demás personas. Todos obtenemos gratificación de la interacción social, ¿sí? Del convivir con las demás personas. Y como podemos ver, aquí entran mucho en juego estos dos penúltimos escalones de la pirámide de Maslow, que es la afiliación, porque necesitamos sentirnos parte de, sentirnos uno mismo con alguien, identificarnos con alguien. Obviamente eso es social, claro, porque a qué nos sentimos identificados o a qué nos sentimos apegados. Puede ser a un grupo religioso que tiene más personas, a un partido político que tiene más personas, a un equipo de fútbol, a un grupo de amigos, y a lo mejor hasta cuando son fans de bandas, de programas, de series, de películas, etcétera, cuando se forma un fandom alrededor de cierta cosa, te da un sentido de identidad, ¿sí? De pertenencia. Entonces, ese sentido de afiliación y el de reconocimiento, obviamente que los demás reconozcan, valoren, vean tu esfuerzo, tus logros, tus objetivos cumplidos, todo lo que has hecho, tu trabajo, todo esto es social y es la motivación secundaria, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos bienestar a través de los demás. Y bueno, esa es otra clasificación de la motivación. Hay que entender que hay muchas diferencias individuales con respecto a lo que motiva a una persona o a otra, ¿no? Cada persona tiene sus propias motivaciones, cada persona tiene su propia perspectiva de las situaciones, como veíamos en la motivación positiva y negativa. Mientras una cosa puede motivar de cierta forma a alguien, otra cosa puede motivar, esa misma cosa que diga, puede motivar de otra forma a alguien, ¿sí? Entonces depende mucho del paradigma que tenga la persona, de sus propias vivencias, de sus propias motivaciones, deseos, ideales, de todo eso depende el nivel de intensidad de la motivación, las situaciones o las cosas que motivan a una persona, ¿sí? También hay personas que cuentan con mucha energía para conseguir sus metas y otras que no tienen tanta. Esto influye mucho, ¿no?
La persistencia, esta característica que tienen algunas personas de ser persistentes, es otra variable que no todos tienen desarrollado a la hora de realizar algo. Cuando tú eres persistente o tienes esta característica, incluso muchos dicen aferrado, ¿no? Cuando tú luchas y luchas por algo, obviamente ya estás ahí teniendo de cierta forma, una mayor ventaja sobre otras personas a la hora de poder motivarte o de sentirte motivado o con las fuerzas necesarias eh, para realizar algo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú ya de por sí, si eres una persona persistente, ya tienes esa idea de no desistir, de seguir, de seguir, ya tienes ese impulso que es lo que precisamente te da la motivación. Entonces hay que entender que la motivación va a ser diferente para cada persona, ¿sí? Como bien lo decía aquí, hay diferencias individuales respecto a lo que motiva a cada una de las personas y en la fuerza de sus motivos. También algunas cosas pueden significar más para una persona, pueden significar menos para otra persona, pero es importante que entendamos esto para que entendamos que no todas las personas se van a sentir atraídas con la misma fuerza a trabajar, a hacer, a accionarse, a impulsarse, a hacer algo que a lo mejor para ti es muy importante. No sé, tal vez para ti sea muy importante, por ejemplo, obtener un título universitario, ¿sí? Pongamos un ejemplo nada más, un título universitario. Tal vez para ti sea muy importante y tú te esfuerces mucho, tú quieras echarle todas las ganas, pero para otras personas no va a ser tan importante. Entonces, esas personas ya de entrada no van a tener una, valga la redundancia, motivación o una excusa, no van a tener algo por lo que buscar motivarse para poder trabajar por ello, ¿sí? Es por eso que no siempre no va a ser igual nuestras motivaciones y la intensidad de la misma. También hay que saber, esto es muy importante, que la motivación es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es estática, está en continuo movimiento, es un estado de crecimiento y declive. Es como si nosotros viéramos una gráfica y de repente va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo. La motivación no es una característica como tal, ¿sí? No es algo que se tenga o no. En cierto momento, en cierto estado, sí es algo que se tiene o no, pero no es permanente, ¿sí? Nuestra motivación podemos tener mucha motivación en un punto y ya después pueden ocurrir algunas situaciones, puede haber algunos factores que hagan que nuestra motivación vaya para abajo, ¿sí? Entonces ahí ya no se tiene tanta motivación. Por eso dice que es dinámica, porque es cambiante, no es estática, ¿sí? Va a haber muchos factores que nos motiven, que nos impulsen, que nos hagan tener más ganas de conseguir algo, de lograr algo, pero también va a haber, ¿cómo se diría? Atenuantes, va a haber situaciones atenuantes de nuestra motivación que hagan que nuestra motivación vaya para abajo o incluso se pierda totalmente, ¿sí? Y eso puede pasar durante un día. Durante un día tú te puedes levantar muy motivado para realizar cierta cosa, para realizar cierta actividad, como por ejemplo, pongamos el ejemplo de ir a la escuela, tú a lo mejor hoy te sientes muy motivado para ir a la escuela, para ir a la escuela, echarle ganas, tomar apuntes, tomar todas tus clases y todo, pero resulta que está lloviendo. Desde ahí ya puede ser, depende de la persona, como dijimos, puede ser un factor que eche para abajo todas tus ganas o tu motivación, ¿sí? O que la disminuyan un poco, ¿sí? Ya después puede ser que llegues a la escuela y no esté tu amigo favorito, tu mejor amigo, con el que te sientes siempre, otra para abajo. ¿Sí? Otro factor atenuante de la motivación. Y así, pero es importante que entendamos esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar buscando siempre motivarnos, ¿sí? No hay personas motivadas de forma crónica o de forma, como diríamos, permanente, ¿sí? No hay personas motivadas, hay personas que se motivan más que otras, ¿sí? O hay personas a las que les resulta más fácil motivarse que otras. ¿Sí? Porque no es una característica de las personas. Hay que entender eso para que nosotros pues, sepamos que es posible motivarnos día a día o motivarnos constantemente, ¿sí? Y bueno, también hay que
Hay que entender que hay días en los que no vamos a estar tan dispuestos a hacer algo, tan dispuestos a trabajar, a emprender, a comenzar a dar el primer paso, a tener ese impulso para hacer algo, y va a haber otros días en los que sí, ¿sí? Entonces hay que aprovechar los días en los que sí tenemos esa motivación. Bueno, hay 10 principios importantes de la motivación. Estos principios hay que entenderlos para saber cómo funciona o cómo opera la motivación. El primero de ellos es que hay que tener en cuenta que cualquier cambio en la vida requiere un esfuerzo, ¿sí? Y este esfuerzo no lo tienes que interpretar como algo pesado o doloroso, sino más bien lo tienes que interpretar o trata de interpretarlo como un obstáculo más que superar, un logro que tú vas a hacer, vas a lograr, ¿sí? Cualquier cambio en la vida que tú quieras hacer requiere este esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere que tú inviertas tu energía, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta antes de empezar a hacer cualquier cosa para que pues no nos desilusionemos o no venga de golpe un atenuante de la motivación, ¿sí? Y va a ser pesado y va a ser doloroso. Hay que entender eso. Bueno, también hay que entender o hay que tener en cuenta que si algo no nos gusta, eh, no, perdón, hay que tener en cuenta que si algo nos gusta, nosotros vamos a tener más ganas de conseguirlo, ¿sí? En cambio, si no nos gusta, pues no vamos a tener muchas ganas de buscarlo, de, de intentar hacerlo siquiera o de hacer el mínimo esfuerzo por ello. Por eso es importante que nosotros siempre hagamos cosas que nos llamen la atención, que nos motiven, que sean de nuestro agrado. ¿Para qué? Porque, bueno, ya siendo de nuestro agrado, hay algo que nos gusta viene ya con motivación incluida, ¿no? Si a nosotros, por ejemplo, nos gusta el fútbol, el básquetbol, pues vamos a tener la motivación, incluso ya de por sí, este, para poder trabajar por ello día a día, que si nosotros practicamos, no sé, como equitación o algo que no nos guste, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que ya de por sí nos motivan solas, que son aquellas cosas que nos gustan, que nos apasionan. Por eso una frase muy trillada es busca lo que te apasiona o trabaja en lo que te apasiona, ¿sí? Es muy trillado, pero bueno, es un cliché incluso, pero es verdad, ¿no? Otro punto es la constancia. Para que nosotros podamos mantener una motivación elevada o adecuada durante la elaboración de toda una actividad, de todo un proyecto, pues es importante que seamos constantes, ¿sí? Que nosotros tengamos constancia. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no se consiguen al primer intento. Tal vez nosotros no logremos motivarnos de la forma adecuada la primera vez o con los primeros ejercicios o actividades que vamos a ver más adelante, pero hay que seguirlo intentando, hay que ser constantes para obtener resultados, ¿sí? Muchas veces, después de muchos intentos, de muchas soluciones que implementamos, de muchos caminos que tomamos, de muchas cosas que probamos, es donde viene ya el aprendizaje y posteriormente los resultados, ¿sí? Entonces, que no sea esto un atenuante de la motivación, ¿sí? Hay que tener constancia y persistencia, como decíamos hace rato, para que podamos mantener una motivación adecuada. Y bien, eh, hay que crear hábitos, como aquí lo dice el punto número 5, es una norma muy importante, nos dice el autor, que si queremos conseguir un objetivo, hay que crear hábitos que te motiven y lo faciliten. La base de todo lo duradero, de todo lo que sea un poco perpetuo en el tiempo, son los hábitos. Si nosotros formamos hábitos adecuados, hábitos correctos, saludables, nos van a ayudar mucho a la motivación, a mantener la motivación, ¿sí? Hábitos como, no sé, eso ya dependen de mucho del objetivo que quieras obtener. Tal vez un hábito, si tú quieres, no lo sé, jugar fútbol o ser un buen futbolista, tal vez un hábito que debes de adquirir sea ver los partidos. Ver los partidos, informarte del tema, informarte de la situación y aparte motivarte con los grandes jugadores, los grandes futbolistas y demás, ¿sí? Es importante formar hábitos que nos ayuden a motivarnos, ¿sí? Pero como les digo, eso depende mucho de el objetivo de cada quien. Eh, hay que, un dicho, una frase por ahí que
que se escucha mucho es que ocuparse es motivarse, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo, alguna actividad, cambia nuestro estado de ánimo y nuestro rendimiento. Muchas veces no tenemos la motivación suficiente o las ganas suficientes de hacer algo. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo hemos intentado, ¿sí? O ni siquiera sabemos cómo es el proceso, solo lo estamos imaginando. La mente, nuestras propias ideas, son un atenuante muy grave de lo que es nuestra motivación. Por eso dice esta máxima que hay que repetir con frecuencia, ocuparse es motivarse, ¿sí? Muchas veces hay que comenzar la actividad o lo que vayamos a hacer sin estar motivados para después así poder obtener un poco de motivación en el camino, porque ya al hacerlo, ya al ocuparnos, como aquí dice, cambia nuestra perspectiva de la situación. Y muchas veces es eso, la perspectiva que nosotros tenemos de la situación, lo que nos hace que nosotros tengamos una mala imagen o una mala idea de lo que se va a hacer, de lo que implica esa actividad y nos desmotiva, ¿sí? Como dice aquí, puede cambiar nuestro estado de ánimo y rendimiento. Hay que obligarnos a hacer a veces hay que obligarnos a empezar. Ya obligándonos a empezar, podemos ver si resulta mucho más fácil o no. Pero bueno, como les decía hace rato, hay que obligarnos en cosas que nosotros sabemos que van a ser de provecho, ¿sí? A lo mejor si no es algo que nosotros no queramos hacer, pues no hay que obligarnos a nada, ¿sí? A nada que nosotros no queramos hacer, que no nos va a servir y que no sea de nuestro agrado, como lo veíamos en el punto anterior. Las cosas que nos gustan es más fácil que ya traigan una motivación en sí, ¿sí? Entonces, cuando no es así, pues bueno, hay que trabajar en ello, hay que ocuparnos tantito para poder motivarnos. Otro punto importante es la gestión del tiempo. Este es, discúlpense, andaba descargando mi laptop. Es la gestión del tiempo, ¿sí? Es importante mantener un adecuado control del tiempo para poder realizar todas las actividades que nosotros tenemos de forma adecuada en el tiempo que es preciso, ¿sí? Mantener la motivación con la constancia que decíamos hace rato requiere una gestión del tiempo importante, una organización adecuada, una organización correcta, ¿sí? El que nosotros tengamos planeadas las actividades y previsto cuándo se van a realizar y cómo nos va a ayudar muchísimo a saber cuándo nosotros tenemos que estar motivados, tenemos que estar activados, como se dice incluso, ¿no? Y otra cosa bien importante o a tener en cuenta con la motivación es el área de confort. Eh, el área de confort es la zona en la cual nosotros nos sentimos a gustos o cómodos y que ya dominamos las cuestiones de esa área. Un, hablemos, por ejemplo, de un deporte. Si nosotros jugamos en cierta posición y ya la tenemos dominado y jugamos en solamente partidos locales, pues bueno, va a llegar un momento en que nosotros ya seamos buenos contra las personas locales, dominemos esa posición, esa estrategia de juego y todo lo demás. Claro, está muy bien. Pero si nosotros nos quedamos ahí, es muy probable que nosotros nos terminemos aburriendo, lo terminemos sistematizando de tal forma que se vuelva metódico y rutinario y se pierde mucho la motivación o incluso no nos deja crecer, ¿sí? El quedarnos haciendo algo que ya sabemos, que ya dominamos, no nos permite crecer porque no nos permite ir más allá. De repente, no sé, si seguimos con el ejemplo del partido, tal vez necesitamos salir de la ciudad, salir de la comunidad de localidad a jugar contra otras personas, otros estados a nivel nacional para poder desarrollarnos más, ¿no? Por eso es importante aquí que no caigamos en una zona de confort porque eso puede atenuar muchísimo la motivación y aparte truncar nuestro crecimiento y desarrollo como personas, ¿sí? A un punto muy importante de la motivación es el optimismo, ¿sí? Las personas optimistas se ha visto que en general encuentran más oportunidades y tienen una autoestima más elevada. El optimismo es simplemente confiar en que las cosas van a salir bien, van a salir de la mejor manera. Y tener eso nos da una buena motivación. Ser optimistas, ver siempre lo bueno de la situación, esperar lo mejor de la situación, obviamente nos da un estado de ánimo adecuado y motivado para que nosotros podamos lograr varias cosas, ¿sí? Y el último punto que es muy importante es desarrollar
una personalidad resiliente. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de poder, después de una situación, volver al estado anterior a esa situación. Por ejemplo, hablemos de una catástrofe o de una crisis. Nosotros cuando atravesamos una crisis, obviamente atravesamos por varias emociones como miedo, angustia, preocupación, terror incluso, todas estas emociones negativas que nos dejan con algunas secuelas o nos dejan desequilibrados de cierta forma. La resiliencia es la capacidad que tenemos para volver a un estado de equilibrio o para poder superar esas dificultades con, con éxito y a lo mejor hasta cierto punto volver a un estado anterior de lo que es la crisis o incluso mejor, ¿sí? Ya habiendo obtenido un aprendizaje después de esa situación de crisis, ¿sí? Pongámosle ahorita la pandemia, es una situación de crisis. La resiliencia es un punto muy importante, una habilidad muy importante a desarrollar en este momento, en la pandemia. ¿Por qué? Estamos atravesando por varias cuestiones que pueden afectar nuestra estabilidad mental, nuestra estabilidad emocional y psicológica. Y el ser nosotros capaces de superar esos obstáculos con éxito, de superar de la mejor forma todas estas cuestiones que estamos viviendo ahorita como ansiedad, como incertidumbre, como inseguridad, como miedo a los contagios y todo lo demás, el lograr superar eso es una característica de la persona resiliente, es lo que haría la resiliencia por nosotros. Es importante desarrollar estabilidad también para poder desarrollar la motivación, ¿sí? Y ahora, bueno, hay que ver algunas cosas que podemos hacer para aumentar la motivación. Ya por último, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un buen plan de acción, ¿sí? Hay que dividir la meta final en metas pequeñas y submetas. Esto es establecer un plan de acción. Tú tienes un objetivo, ¿sí? Tú tienes un objetivo, algo fijado, hay algo que quieres conseguir. ¿Cómo lo vas a desarrollar o cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a dar el primer paso? Bueno, primero tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Por eso, ese sueño en concreto, esa meta que tú tienes, la vas a dividir en otras pequeñas metas o submetas para que te resulte más fácil llegar. Todas esas metas que tú hagas deben de ir encaminadas a lograr la meta principal, ¿sí? Todas las submetas deben de ir encaminadas a lograr esa meta, ¿sí? Estos hitos, se pueden llamar hitos, que se van a ir consiguiendo, van a hacer que nosotros nos sintamos más motivados o animados a conseguir, porque muchas veces nosotros nos planteamos objetivos alcanzables, pero un poco grandes. Por ejemplo, tal vez nosotros queramos, no sé, convertirnos en doctores, por ejemplo, que nuestra meta sea esa, convertirnos en doctores. Claro, pero ¿cuáles son las submetas? Para empezar, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer para convertirte en doctor? ¿Sí? Entonces, las submetas, aparte de servirte para darte una dirección, te van a servir para que cuando tú logres alguna de ellas te sientas motivado para que te sientas motivado en el camino de alcanzar la meta principal. Sí, porque por ejemplo, supongamos que tu meta es ser doctor. Continuemos con ese ejemplo. Ser doctor, ¿qué necesitas? Bueno, primero necesitas pasar con éxito todas las materias de medicina. ¿Sí? Pasar con éxito todas y cada una de las materias de medicina. Ahí ya van varias submetas. Son muchas submetas de acuerdo a la cantidad de materias que sean. Pero antes de eso, tal vez si tú vas en prepa, otra submeta es pasar el examen de admisión a la universidad o a la facultad de medicina. ¿Sí? Pero antes de eso, tal vez tú lo que necesitas es pasar correctamente tus materias de prepa. Entonces ya tienes ahí submetas que te van a encaminar a conseguir tu meta principal. Sí, y cuando tú logres alguna de tus submetas, por ejemplo, vas en la prepa, tú digas, bueno, una de las submetas o algo de lo que tengo que hacer para llegar a ser doctor es pasar las materias de ahorita de la preparatoria, y cuando tú logres pasar una de esas materias, vas a recibir gratificación, vas a sentirte bien, vas a sentir que estás avanzando. Porque tal vez si nosotros solo nos planteamos la meta principal, la podemos ver muy alejada, muy inalcanzable, muy lejana en el tiempo, a lo mejor no tan realizable, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros sí vamos encaminados, pero no notamos lo que ya hemos hecho o lo que ya hemos logrado, ¿sí? Por eso aquí dice, cada hito que se consiga, es decir, cada submeta que se cumpla, nos va a dar ánimos, nos va a dar motivación, nos va a dar
gusto o alegría por conseguirla, y eso nos va a permitir seguir manteniéndonos motivados, ¿sí? También es importante guardar la energía física y psíquica, emplearla en lo que realmente quieres conseguir. No hay que malgastar el tiempo o la energía en cosas que te distraigan de tu objetivo, cosas innecesarias. Tú sabes cuál es tu objetivo, tú te lo vas a plantear y sabes cuáles cosas son las que te acercan y cuáles no. Es importante que sepas decir no, perdón, a aquellas cosas que no te acercan a tu objetivo, ¿sí? Es importante que digas que no, que sepas negarte o controlarte ante aquellas situaciones o cosas o personas que no te lleven o no te guíen hacia tu meta principal, hacia tu objetivo, y que solo te quiten tu energía, ¿sí? Tal vez ya sigamos con el ejemplo del doctor, tal vez ya en la universidad las fiestas no sean lo correcto, y más tratándose de medicina. Obviamente el tiempo recreativo es importante, el tiempo de ocio para recuperarnos, pero con cierta medida. Tal vez ya una fiesta un miércoles a las 12 del mediodía no sea necesaria. Entonces hay que evitar esas cuestiones que nos quitan la energía para guardarla para las cosas que sí realmente nos acerquen a nuestro objetivo, ¿sí? También no hay que escatimar en esfuerzos y decisiones, ¿sí? Es importante, como les decía hace rato, es importante incluso en ocasiones obligarnos a hacer algo, ¿sí? Si hace falta un paso determinado para alcanzar tu objetivo, hazlo, trata de dar todo, no escatimar en esfuerzos. Cuando son submetas o cuando son cosas que te acercan a tu meta principal o que te van a dar motivación, no hay que escatimar en dedicar tiempo, dinero encaminado a lograr esa meta, ¿sí? Hay que verlo como una inversión de tiempo, una inversión de espacio, una inversión de esfuerzos para lograr esa meta principal. Y eso nos va a motivar muchísimo. También es importante que no perdamos de vista nuestro objetivo principal. Es muy importante. Hay que saber plantearnos los objetivos en el tiempo y en el espacio correcto, dividirlo por metas y submetas, como lo veíamos, y no hay que perderlas de vista, ¿sí? Si es posible, hay que anotarlas, nuestros objetivos, nuestros planes, hay que anotarlos, hay que tenerlos por ahí para nosotros saber que vamos en la dirección correcta, ¿sí? Por eso es importante primero dividirlo y ya después hacer una inspección a ti mismo, una autoinspección, ver en retrospectiva las cosas para poder saber si vamos por el camino adecuado. Bien, también es importante no gastar tiempo en quejarte. Es un consejo bastante simple de entender, ¿sí? Hay que guardar las energías, como lo decíamos hace rato, para las cosas que podemos controlar y que podemos hacer. No sirve de nada estarnos quejando, que sí van a surgir quejas, van a surgir dudas. No digo que no lo expreses, sino que trata de evitar perder mucho tiempo en quejarte, que no se llegue a nada, que no se solucione nada. Eso es lo principal. Si solo te vas a quejar así por quejarte y no vas a hacer un cambio o a lograr corregir algo, no te va a servir de mucho, ¿sí? Y como decíamos, yo se lo recalcaba desde el principio, obligarte a actuar, ¿sí? Habrá ocasiones en las que tengas poca energía y otras en las que tendremos que realizar tareas que no nos gusten, que no nos guste hacer, pero es importante hacerlas, ¿sí? Todos hacemos muchas cosas a lo largo del día que no nos gustan, que no son totalmente satisfactorias para nosotros, pero que nosotros sabemos que son buenas o productivas o que nos van a ayudar al conseguir a la consecución de objetivos, de metas y de todo lo demás, ¿no? Eh, y bueno, es importante hacer esto, hay que hacer sacrificios, ¿no? Pero hay que hacer sacrificios que vayan de acuerdo a nuestro plan o nuestra meta principal. Esas son las principales recomendaciones que yo les daría. Y ahora vienen algunas un poco más tranquilas, más leves, como por ejemplo puede ser rodearte de personas optimistas, el estar rodeado de amigos optimistas, de personas alegres, motivadas, te contagia. El optimismo se puede ver que se contagia cuando nosotros, incluso, y presten atención, cuando nosotros vemos a una persona que se ríe de cierta forma, pues nos contagia su risa, ¿sí? La risa es muy contagiosa, el optimismo también es contagioso, esa, esa confianza en que todo va a salir bien se contagia.
Y hay que aprovechar los días en que nos encontremos más alegres. Hay días en que nosotros vamos a estar más alegres, hay días en que no vamos a estar tan alegres. Es importante aprovechar los días en que sí, es importante aprovechar ese impulso que tenemos nosotros para poder lograr nuestros objetivos. Durante esos días va a ser más fácil trabajar o conseguir varias cosas para nuestro plan. Es importante fijarnos en la parte que ya vamos conseguida. Esto ya lo habíamos abordado un poco. Hay que, en las submetas, hay que ver aquella parte que ya logramos y no nos quedemos solo en la parte que nos falta. Es importante saber cuánto nos falta para tener en claro bien las cosas, pero también para motivarnos hay que fijarnos en las cosas que ya hemos logrado, que ya hemos hecho. Eso nos va a dar una idea de nuestro avance, porque si vemos solamente lo que nos falta, muchas veces nos desanimamos porque falta todo, pero también checa todo lo que hayas logrado. Si es algo que quieres, checa todo lo que has logrado y entonces es cuando te vas a dar cuenta de todo lo que llevas, de todo lo que hayas hecho y de cuán importante es que que sigas haciendo esas cosas para que logres tu objetivo, tu meta, ¿no? Y sobre todo lo más importante, disfrutar el camino, ¿sí? Porque el ser humano disfruta de la ilusión cuando lucha por las cosas, no cuando las consigue. Es importante. Disfrutamos el camino, no tanto como la meta. Obviamente es importante la meta, claro, pero nosotros disfrutamos mucho el camino. Hay que disfrutar eso que hacemos, hay que disfrutar esa lucha que tenemos por conseguir nuestros objetivos, nuestras metas, todo lo que nos propongamos, ¿sí? Hay que disfrutarlo. Y bueno, una vez que hayas conseguido tu meta, no queda de otra que buscar otra para comenzar el proceso. La vida se trata de eso. Mientras más objetivos cumplas, mejor va a ser. Hay que disfrutar el camino. Y bueno, eso sería todo por este video. Nos ha quedado un video un poquito, no tan largo, pero bastante interesante. Y como siempre, aquí les dejo las redes donde subo el contenido, que es en YouTube, en Twitter y en Facebook. Me pueden encontrar en YouTube como Yael Tapia Psico, en Twitter como Yael, @ C Tapia, y en Facebook como Yael Carvajal Tapia. Ahí estoy subiendo este contenido. Si les gusta, si les resulta útil, pues ahí los esperamos. Tenemos más contenido. Con los compañeros estamos haciendo esta actividad, estamos haciendo este proyecto para que precisamente sean temas que les sirvan a ustedes, que les sean de utilidad en su día a día. Sería para mí un gran gusto que me dijeran, me ha servido mucho lo que me has dicho, incluso que me digan, ha entendido muy bien este tema, del cual tal vez antes tenía algunas dudas. ¿Sí? Bueno, y si les gusta el contenido, ahí los esperamos, ahí los espero seguir viendo y por el momento sería todo. Si llegaron hasta este punto del video, pues no queda más que decirle muchas gracias.